primero agradecer yo por mi parte la invitación a participar en este curso. Me siento muy honrado. La verdad es que no he estado nunca en la Universidad de La Laguna, pero los vínculos, bueno, con la profesora Chechirasi, escuela, son muy intensos porque estamos siempre bregando con los mismos temas y trabajando ahí. Y bueno, luego pues con el profesor Mandujano, pues encantado de poder responder a su solicitud y bueno, en fin, yo llegué al tema de las migraciones fundamentalmente a través de mi compromiso político, podemos decir, con organizaciones. Yo soy del sur de España, de la región de Murcia, y bueno, pues el fenómeno migratorio tiene ahí mucha importancia. Y he trabajado mucho pues, con organizaciones vinculadas a la problemática de la inmigración y luego pues a la cuestión del autoritarismo pues es un despliegue que viene de los proyectos de investigación que hemos ido desarrollando en el CSIC que tienen que ver pues con la teoría crítica, con la significación de Auschwitz para la filosofía, para la cultura, para la política europea y mundial, y que bueno, han aterrizado en esto que hemos llamado constelaciones del autoritarismo, que es jugar con una serie de constelaciones que tienen que ver, que son constelaciones temporales, ¿no? Por un lado, la crisis sistémica de los años 30 en Europa y la emergencia de los fascismos y del nacionalsocialismo en Centro Europa. Y por otro lado, pues los vínculos interdisciplinares, las constelaciones entre la reflexión filosófica y la aportación de las ciencias sociales, de la teoría social y de las ciencias empíricas. Bueno, ahí estamos trabajando durante unos años en estas constelaciones del autoritarismo. Entonces yo voy a trabajar un poco hoy la relación entre autoritarismo, neosoberanismo y políticas de control fronterizo. Lo primero que me gustaría subrayar es que el dato fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar los vínculos entre el autoritarismo, el neosoberanismo y las políticas migratorias, el dato fundamental es lo que pudiéramos llamar la multicrisis sistémica que estamos sufriendo. No en el sentido quizá de que podamos establecer una relación monocausal entre las crisis sistémicas y la emergencia del autoritarismo, ahora analizaremos en más detalle, pero al menos sí que es por así decirlo, un marco fundamental para entender la movilización autoritaria, en el sentido de que las crisis generan las condiciones de posibilidad de el crecimiento de la movilización autoritaria. Es como una especie de catalizador, es decir, refuerzan los procesos y las dinámicas sociales a las que responde el autoritarismo. Y por eso es un dato muy importante a tener en cuenta la crisis. Los potenciales autoritarios siempre están ahí, sus elementos discursivos están ahí, el racismo no es nada nuevo, el chauvinismo nacionalista o el ultranacionalismo no es nada nuevo. Muchas autoridades, digamos, actitudes autoritarias no son, por así decirlo, no nacen ahora, ¿no? Siempre tiene una cierta presencia en las sociedades, una cierta también articulación organizativa en movimientos, en grupos, en estados de opinión, siempre están ahí. Pero las crisis sistémicas generan las condiciones que favorecen eso que he dado en llamar movilización autoritaria. ¿Por qué hablo de movilización autoritaria? Hablo de movilización autoritaria para evitar un peligro que es considerar el autoritarismo como un fenómeno, es decir, no nos encontramos el autoritarismo como si fuera un fenómeno cerrado, hecho, acabado, que está ahí, ¿no? Como existen partidos o como existen determinadas... La movilización autoritaria es
es un término que uso para entender que estamos ante un fenómeno con carácter procesual, dinámico, cambiante, movedizo, contagioso. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los partidos conservadores tradicionales europeos pues se apropian, quizá por estrategia electoral o por otras razones, de determinados elementos discursivos del autoritarismo? Pues eso lo que nos pone de manifiesto es que la movilización autoritaria invade determinados espacios que hasta ahora parecían algo a salvo de este influjo, ¿no? Entonces, hablar de movilización autoritaria es como decir crecimiento de las disposiciones psicosociales en muchos grupos sociales, digamos, a apropiarse las fórmulas de respuesta autoritaria a la crisis, etcétera, y por eso uso este término para entender que es un fenómeno que contamina. Eso, por ejemplo, lo vemos claramente cuando nos damos cuenta hasta qué punto la agenda pública ha sido ocupada por una serie de temas que son temas propiciados por los movimientos autoritarios, ¿no? Y ocupan el conjunto de la agenda pública, ¿no? Pues esta capacidad de contaminar al conservadurismo liberal burgués y de reforzar la presencia de la extrema derecha nos permite entender que el autoritarismo es un fenómeno dinámico. ¿En qué consiste, podríamos decir, esta movilización autoritaria? ¿En qué consiste el autoritarismo populista? Es un fenómeno complejo, pero lo que a mí me interesa resaltar en el día de hoy es que es el elemento de producción narrativa de la movilización autoritaria. El autoritarismo populista produce una mitología, y uso este término en la tradición de la dialéctica de la Ilustración, para que nos entendamos, mitología en un sentido de los mitos clásicos, etcétera, mitología en ese sentido, mitología moderna, podríamos decir, que intenta interpretar, reelaborar y, en cierto sentido, superar la crisis sistémica sin cuestionar ni transformar las estructuras sociales que han generado esta crisis sistémica. Podríamos incluso hablar de un procesamiento, una elaboración mitológica de la crisis. En cierto sentido, el autoritarismo populista ofrece una forma de afrontar la crisis sistémica. Y esa forma de afrontar, yo diría que lo primero que tenemos que entender es que esa forma de afrontar no pretende abordar las raíces estructurales profundas de la crisis, sino que es un fenómeno, es una producción fundamentalmente narrativa, crea relatos, reformula los conflictos sociales básicos en términos no sistémicos. Y esto es lo que les permite gestionar el malestar generado por la situación de crisis. Gestionar los miedos, la agresividad social, los potenciales de conflicto que se originan por la crisis, ¿no? Pero es muy importante entender que los relatos que genera el autoritarismo nunca van a las raíces estructurales de la crisis, sino que es una manera de neutralizar los potenciales desestabilizadores, de canalizar la agresividad, incluso el resentimiento
hacia objetivos espurios, desplazar la atención y la mirada socialmente construida e instrumentalizar esos miedos, esas angustias, esas incertidumbres para estabilizar las estructuras de dominación social que han sido desestabilizadas por la crisis. Entendamos que la crisis sistémica es una crisis que afecta a los mecanismos fundamentales de reproducción social, a los mecanismos esenciales políticos, económico-materiales, identitarios, culturales. Es decir, todos esos mecanismos han sufrido, por así decirlo, una conmoción a través de la crisis. Pensamos en la crisis del Estado, en la crisis de representación política, en las crisis económicas, pensemos en la inseguridad identitaria, en la incertidumbre, bueno, que crea en cierto modo, esa desestabilización que se ha producido a través de la crisis es instrumentalizada para estabilizar las estructuras de dominación. Es como una especie de seguro, por así decirlo, ¿no? Esto tiene, en cierto sentido, y creo que es conocido, ¿no? Con lo que se ha llamado la crisis de las clases medias, ¿no? Evidentemente es muy difícil, puede que haya un autoritarismo, por así decirlo, de las clases populares o de lo que quieren de la clase obrera, pero fundamentalmente se asocia esta emergencia, este crecimiento del autoritarismo a la crisis de las clases medias, porque son las clases medias las que han visto más afectada, se ha producido una mayor desestabilización de los mecanismos de su propia reproducción, ya sean mecanismos socioeconómicos, pensemos todo lo que ha sido, digamos, la génesis de un supuesto sistema meritocrático que regulaba la asignación de posiciones y las retribuciones, que permitía generar unas expectativas de que aquel que, pues podríamos decir, aquel o aquella que se esfuerza, que rinde, que trabaja, que entrega, digamos, tiempo y dedicación y tal, pues consigue salir adelante, obtener una buena posición social, obtener una buena retribución, consigue integrarse en el mercado de trabajo, o digamos todo el sistema de transferencias del Estado, que como sabemos no es el sistema de transferencias del Estado, eso está estadísticamente y económicamente más que probado, es un sistema de redistribución entre las clases medias, ¿no? Fundamentalmente, que son las que, digamos, son las que reciben mayores transferencias. En fin, vamos a seguir. Estaba un poco en lo de la crisis de las clases medias porque me parecía muy relevante, ¿no? A la hora de entender, es decir, cuando se produce una desestabilización tan importante, ¿no? de los mecanismos de reproducción, es cuando, digamos, en cierto modo se refuerzan las sensaciones de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, porque crece también el riesgo, sea real o sea imaginado. En esto no habría diferencia, porque el riesgo imaginado tiene tanto poder sobre la economía psíquico-libidinal de los individuos como el riesgo real, el riesgo al hundimiento, al desclasamiento, ¿no? Y entonces eso genera miedo pues eso, a la pérdida. Hay un libro de Manuel Rodríguez sobre el efecto clase media, pero lo analiza muy bien ahí, esos mecanismos que son los mecanismos que tienen que ver con la cualificación profesional, con los títulos de propiedad, con el soporte familiar, digamos, con los horizontes de progreso y mejora que han definido la ideología de la clase media, ¿no? Vamos siempre a más, a mejor, hacia adelante, los hijos mejor que los padres, los nietos mejor que los hijos, etcétera, ¿no? Es decir, vamos en un avance. Todo eso se ha visto conmocionado y esa conmoción genera angustias, generan miedos, generan
también resentimientos, etcétera, ¿no? Y esto es lo que administran los relatos del autoritarismo, ¿no? En cierto modo, pienso que sigue siendo válida la fórmula que acuñó Leo Leventhal y que fue aceptada por todos los miembros de la teoría crítica, ¿no? En los años 40, y que fue muy central esta fórmula, ¿no? en la teoría crítica del autoritarismo, que es el concepto de revuelta conformista. Ante esta situación, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que la movilización autoritaria realmente se articula un malestar y que hay una, digamos, una cierta revuelta frente a una situación que se percibe como injusta. ¿Quién me ha quitado lo que tenía, ¿no? ¿Quién me ha desprovisto de la seguridad que parecía que era patrimonio de mi clase o de mi estatus o de mi entorno, ¿no? Bueno, pero realmente esta revuelta, adquiere la apariencia de protesta, pero no es realmente una protesta contra el orden establecido. Es una protesta que reclama orden, que reclama seguridad, que reclama volver a un estado que se considera ideal, merecido sobre todo. Un estado que se considera merecido. Y por lo tanto, en realidad se apoya en un bloqueo de la reflexión, de la crítica y de la praxis emancipatoria para mantener a cualquier precio las estructuras sociales vigentes. Un paso más en este desarrollo de lo que quiero que tengamos en cuenta en relación con el autoritarismo es que los elementos discursivos del autoritarismo populista, el racismo, el sexismo, el punitivismo, el ultranacionalismo, etcétera, etcétera, podemos señalar elementos discursivos que tienen su importancia, pero que nunca alcanzan un nivel de elaboración, de coherencia, de articulación racional como podían tener, por así decirlo, las ideologías clásicas, el propio nacionalismo clásico, o digamos que en los elementos discursivos del autoritarismo populista predomina su funcionalidad psicosocial. Y esto los hace más, por así decirlo, resistentes a la desarticulación discursiva. Cuando muchas veces decimos, es que cuando hablamos, por ejemplo, del sexismo, ¿no? O de, bueno, pues es decir, es que hace falta educación. Yo muchas veces creo que esto es una ingenuidad, ¿no? Porque realmente los mecanismos, o sea, la funcionalidad psicosocial es la que refuerza, digamos, elementos discursivos que no se sostienen en sí mismos, no se sostienen en su, por así decirlo, en su solidez discursiva, sino en la funcionalidad psicosocial que cumple. Pero bueno, digamos que estos elementos discursivos se articulan en torno a tres polos de tensión que a mí me parecen fundamental. ¿Cuáles son esos tres polos? Por un lado, el pueblo, la nación, los nuestros, lo propio, la élite económica globalizada, la élite política, la élite mediática. No necesariamente estas élites tienen que estar en una relación de cierta coherencia, es decir, se puede criticar a las élites globalizadas y al mismo tiempo yo qué sé, al contubernio venezolano, podemita, etcétera. Quiero decir que no, es una cosa un poco, como en todos estos elementos discursivos, un poco
como un potaje, ¿no? Es decir, que no sé si en Canarias comen el potaje, pero bueno, el potaje ya sabe que es una mezcla de todo, en fin. Entonces, bueno, pero sí, pero el elemento de la élite política, la élite tal. Y luego los extraños, pueblo, élite, extraños. Son los tres polos de tensión. Los extraños son los migrantes, son las minorías étnicas, son los enemigos políticos, el Islam, los homosexuales, las feministas, vete a saber. Los otros. Es muy importante entender que esos tres polos son constructos semánticos del propio discurso autoritario. Es como cuando hablamos de raza. La raza no existe como fenómeno objetivo, como fenómeno material, pero es una construcción del propio discurso autoritario. El primer término de esta relación, el pueblo, la nación, se concibe en general, ¿no? como un todo homogéneo, donde pueden haber, digamos, diversidades, particularidades, pero siempre que esas particularidades no pretendan tener rango de igualdad de trato. Siempre que adopten una posición subordinada, son aceptadas esas particularidades porque la nación, el nosotros, lo propio, el pueblo, se entiende como un todo homogéneo, con una identidad ya conformada, ciertamente fija, con rasgos étnicos, culturales, religiosos definidos, y sobre todo se concibe como un todo amenazado y en peligro. Está en peligro la supervivencia en cuanto a comunidad étnico-cultural y casi biológica. Pensemos en la teoría del gran reemplazo, que tiene una gran importancia en todo el movimiento, la movilización autoritaria, ¿no? Incluso cuando se habla de genocidio blanco, ¿no? Que es una cosa verdaderamente, no sé, marciana, ¿no? Pero que en realidad lo que expresa es esto. El todo, la mayoría está amenazada. La mayoría, el todo, está amenazada como comunidad, está amenazada como identidad cultural, como identidad nacional, y está amenazada está amenazada en su soberanía política. Y digamos, los causantes de esta amenaza tiene dos agentes fundamentales, que son las élites y los extraños, los extranjeros, los migrantes, son los dos, digamos, agentes de esta amenaza. Con esto, ¿qué vemos? Que las narraciones que construye el autoritarismo populista no apuntan a desentrañar las causas, las raíces sistémicas de la crisis, sino que lo que busca son culpables. No busca causas estructurales que dan origen al malestar, sino que busca personalizar. Esto es un elemento clave. Si alguno de ustedes ha trabajado pues, los elementos del antisemitismo, de la dialéctica de la ilustración, se da cuenta que, digamos, dentro de lo que es digamos, la matriz fundamental del antisemitismo está la personalización de los poderes abstractos, de las estructuras sociales, económicas, etcétera, ¿no? Es decir, que y por lo tanto no es tanto buscar causas cuanto buscar culpables, grupos específicos a los que se les puede imputar el origen de lo que me amenaza. Inmigrantes, musulmanes, asociales, feministas o lo que sea. Aquello que pone en peligro mi posición, que me genera inseguridad, es identificado en su origen en esos grupos. Y por lo tanto se trata de definir y señalar un enemigo.
un enemigo sobre el que descargar la rabia y el resentimiento. Y la idea que hay de fondo es que si se consigue repeler la invasión de los extraños, extranjeros, migrantes, y eliminar a una élite maligna, que muchas veces se presenta como instrumentalizando a los extraños para debilitar al pueblo, para debilitar y manipular y dominar a ese pueblo que está sometido, que está... Pues si se consigue repeler la invasión de los extraños, extranjeros, emigrantes y eliminar la élite maligna, se podrá restablecer el buen orden que se cree perdido, es decir, inaugurar una sociedad libre de crisis. Un estado de normalidad que no ha existido, pero que se percibe como perdido. Esto es muy importante. Y esto es muy importante porque ese estado de normalidad se vuelve inexpugnable. Es decir, tú puedes luchar contra una digamos, una pretensión de realidad, pero contra una ilusión no se puede luchar. Quiero decir, la ilusión se mantiene mientras que los que la persiguen la necesitan, ¿no? Es esa idea de que, bueno, una vez que acabemos con eso, pues tendremos pues la soberanía del pueblo restablecida, un Estado nacional que vela por los nuestros, primero los alemanes o primero los franceses o primero los norteamericanos, que claro, habría que sentarlos todos en una mesa y que se pusieran de acuerdo primero quiénes van a ser los primeros, ¿no? Porque no pueden ser tres los primeros, ¿no? Los españoles, los franceses, los norteamericanos, etcétera. Pero bueno, esa idea un poco de un Estado nacional que protege a los suyos, a los nuestros y tal, y que es capaz de establecer una economía estable, libre de esas conmociones que han generado la incertidumbre, ¿no? Y aquí es donde aparece lo que yo creo que son elementos donde el discurso autoritario hace visibles sus connivencias con, por así decirlo, con el antisemitismo clásico, ¿no? Es el concepto de élite corrupta que ha traicionado, que ha usurpado la soberanía del pueblo y la nación, que actúa como verdadero soberano en la sombra, pero que en realidad lo que hace es vender la soberanía a poderes ajenos, y esto ha provocado que la política ya no es expresión de la voluntad del pueblo, ni la defensa de sus intereses. Esto cristaliza en lo que se conoce como la tesis de la soberanía nacional en declive. Y de ahí la significación que adquiere el resurgimiento nacional, devolver el poder, el honor, el orgullo al pueblo. Ser de nuevo dueños de nosotros mismos, de nuestra propia casa. La idea es un poco el pater familia, familia que es, digamos, en su territorio, en su hogar, ¿no? Yo aquí, el territorio de, vamos, lo de Ikea, ¿no? La soberanía en la propia, delimitada por el felpudo a la entrada, ¿no? Aquí empieza mi casa, aquí mando yo, esto es mío, aquí soy yo dueño en casa, ¿no? Eso es evidentemente esto se ve, tiene unos pies cortísimos, ¿no? Pero realmente tenemos que entender que el potencial que tiene esta construcción viene dada porque es capaz de administrar, de gestionar las tensiones, los conflictos psíquico-libidinales de los individuos producidos por la propia crisis.
en realidad es muy curioso y yo creo que nos debe dar que pensar, ¿no? Porque en realidad el autoritarismo populista se está alimentando del gran mito de la modernidad política, que es la identidad entre pueblo, voluntad política y soberanía. Es el gran relato, el mito de la modernidad política. La ilusión democrática, todo poder emana del pueblo. Eso es por así decirlo, el gran mito de la modernidad política, no es otro. Y si veis, hay una serie de elementos, y esto es lo paradójico de esta construcción, que presentan similitudes intranquilizantes con la crítica, con cierta crítica de izquierdas de la globalización neoliberal. Hay ahí unas, digamos, unas concomitancias que nos deben dar que pensar, ¿no? Hay en la idea, bueno, en esta idea de soberanía, yo creo que en esto no hace falta volverse smithiano, claro, hay digamos, unas connotaciones teológicas muy evidentes, ¿no? Un poco es el fiat creacional, ¿no? La idea de poder divino que está un poco heredado en el concepto de soberanía, soberanía moderna, ¿no? Que tiene esa génesis en la soberanía teológica, ¿no? Pero que es algo así como, ¿no?, la voluntad política tiene una capacidad en sí misma de convertirse en realidad, ¿no? La voluntad política es esa idea, perdonadme que use el término, ¿no? Podemos. O sea, Podemos, que es un término más allá del concepto de partido político, sino que es una idea de decir, si queremos, si tenemos una voluntad política respaldada, no hay obstáculo económico de ningún tipo, cultural, etcétera, que se nos resista para hacer realidad lo que queremos hacer en razón de una opción política. Bueno, claro, aquí hay esta similitud, por así decirlo, concomitancia, ¿no?, con la concepción liberal democrática, es algo que debe que pensar, porque claro, es decir, es verdad que la pretensión o sea, la concepción de la política moderna siempre se ha hablado de una autonomía relativa de lo político. Siempre se ha concebido que lo político no es su capacidad de autonomía, pero esa escisión entre lo económico y lo político es una escisión constitutiva de la modernidad política. Y digamos, el sueño de identidad, es decir, de que la escisión entre el burgués y el ciudadano, entre el homo economicus y el homo político, entre los derechos y la libertad de mercado, etcétera, sea posible, sea realizable. Ese sueño es un sueño que alimenta la concepción liberal democrática de las sociedades modernas, ¿no? Entonces, la debilitación de ese vínculo, es lo que aparece denunciado en el discurso autoritario, porque el pueblo ha sido debilitado, minorizado, manipulado, su voluntad política secuestrada, sus intereses supeditados a intereses foráneos o a ciertas élites, y por lo tanto, digamos, las organizaciones políticas autoritarias y sus líderes se presentan pues como la verdadera voz de ese pueblo minorizado, silenciado, manipulado. Ya era hora de que se escuchara a la gente normal, al ciudadano medio, al sentido común, a los trabajadores honrados, a la mayoría silenciosa. Lo que me interesa subrayar aquí es que esta tesis del declive de la soberanía nacional
es una tesis que, los movimientos autoritarios comparten, paradójicamente, con los globalistas neoliberales, que entendían que la globalización vendría a acabar con esos espacios de soberanía estatonacional, ¿no? En razón de unos mercados abiertos, desregulados, ¿no? Liberados del corsé de los estados nacionales, pero también con ciertos críticos de izquierda de la globalización neoliberal. Aquí hay una concomitancia que yo me parece que es muy significativa, ¿no? Lo que naturalmente distingue esta globalistas neoliberales, izquierda crítica y autoritarismo populista es que el autoritarismo lo que dice es que para recuperar la soberanía hay que enfrentarse a las élites de izquierdas, a las élites económicas internacionales y a los extraños, los extranjeros. Es decir, señala un doble frente que no están en los otros, ¿no? Pero bueno, en fin. Los flujos migratorios representan en este sentido una amenaza a la soberanía nacional en la medida en que tienen un efecto desintegrador sobre el demos nacional, ponen en peligro su subsistencia. Y esto, independientemente, esto no se puede combatir con discursos, digamos, racionales, la aportación que pueden hacer los inmigrantes al Producto Interior Bruto, el enriquecimiento de nuestro panorama culinario, o vete a saber, o folclórico, identitario, multicultural, etcétera, o a cualquier otra cosa. Esto no se puede, digamos, combatir porque en realidad, tal y como se ha entendido el demos, la presencia de lo extraño es una presencia que debe ser limitada extraordinariamente, ¿no? Y en ese sentido es una cuestión casi de esencialista, ¿no? Se dibuja un escenario en el que la población autóctona, a causa de la migración, de las inmigraciones, se va viendo reducida a una minoría, no en el sentido numérico, sino en un sentido cultural, es decir, minoría en el propio país, y corre peligro a largo plazo de ser desplazada, eliminada. Los hispanos en Estados Unidos, los musulmanes o los árabes en Europa, etcétera, población de origen árabe, en fin. En este escenario, el refuerzo de las fronteras, del control de flujos, se convierte en el discurso autoritario en un instrumento fundamental para el restablecimiento de la soberanía nacional. Y aquí me voy acercando ya un poco al final, a lo que está en el título al principio, pero que aparece aquí al final, que es el tema de la fronterización. Yo creo que es conocido el libro de Wendy Brown, ¿no? Estados amurallados, soberanía en declive, que afronta esta cuestión que estamos señalando, ¿no? Ella, como parte de esa crítica de izquierdas de la globalización neoliberal, interpreta la fase neoliberal del capitalismo como un declive de la soberanía de los estados nacionales. Esa soberanía era la manifestación del poder de los estados modernos frente al poder económico y frente al poder de la religión, era el signo más claro de la autonomía de lo político. Dicho poder, además, en la interpretación de Wendy Brown, posee una relevancia en la construcción de las subjetividades y, por lo tanto, su declive genera miedos y angustias. Digamos que el declive de la soberanía nacional, a mí lo que por así decirlo, me preocupa de la tesis de Wendy Brown es que, en parte, en cierto modo,
comparte el diagnóstico con el movimiento autoritario. Ella lo que viene a decir es que el debilitamiento, ¿no?, y el declive del poder de los estados, el debilitamiento de los estados nacionales y por lo tanto el declive de la soberanía nacional es un generador de miedos y angustias que afecta a la reproducción de las identidades culturales. Y entonces eso genera una necesidad en las poblaciones de por así decirlo, una recuperación, aunque sea simbólica, del poder de esos estados. Dado que los estados ya no pueden ofrecer un poder real recuperado, ofrecen, dice ella, un simulacro. El amurallamiento como espectáculo político. Yo no, luego si quieren podemos entrar en el tema de la transformación de las fronteras, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que todo el periodo neoliberal ha sido un periodo realmente de fronterización, es decir, que el fenómeno de refuerzo de las fronteras, de los dispositivos fronterizos, desde el punto de vista de instalaciones, de controles, de sofisticación, no es algo que se haya producido a raíz de la crisis, sino que viene ya de décadas anteriores. Pero en todo caso, ¿no? Ella entiende que ese amurallamiento no se justifica tanto por su efectividad, sino que se justifica o que, digamos, no es tan importante por su efectividad real en el control de los flujos, sino que posee es en realidad un placebo. Lo más relevante es su función simbólica y psicosocial. Es un espectáculo político. Y por lo tanto, eso reforzaría, en cierto modo, la significación, o sea, reforzaría lo que venimos diciendo, ¿no?, respecto a la construcción de relatos y en el autoritarismo populista, ¿no?, que explican por qué la gestión de fronteras tiene tanta relevancia en el movimiento autoritario. Lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en infinidad de países, en Estados Unidos, lo estamos viendo en Hungría, bueno, en fin. Yo lo que quiero decir es que esta interpretación resulta problemática en algunos aspectos y quiero, para terminar, reseñarlo. Es equivocado considerar las políticas de control fronterizo de los flujos migratorios en la etapa de globalización neoliberal como un mero simulacro. Lamentablemente, las fronteras tienen un poder efectivo de control que cuesta vidas humanas, miles de vidas humanas. Por lo tanto, no tiene solo una función de simulacro. La tesis del declive de la soberanía nacional y de la pérdida del poder de los estados nacionales es, desde mi punto de vista, muy simplificadora y no hace justicia al papel protagónico que han tenido los estados en la gubernamentalidad neoliberal. Los estados se han refuncionalizado a lo largo de la etapa neoliberal, pero no han disminuido, no han desaparecido, no han decrecido. Les reto a que me digan un Estado nacional que en los últimos 30 años se haya visto reducido en algo. Su aparato burocrático, su aparato jurídico, nada, no. Ha cambiado su función, pero no hay menos Estado. No ha disminuido el Estado. El Estado se ha refuncionalizado. Y se ha refuncionalizado para garantizar una soberanía que en las formaciones sociales modernas, capitalistas, es tan importante como la soberanía política, que es la soberanía del capital. Y esta soberanía del capital que a veces denuncian los críticos de
de la globalización neoliberal no es un elemento específico de una etapa del capitalismo, es constitutiva, coexistente, y ha tenido siempre y tiene primacía sobre la soberanía política en todas las formaciones sociales capitalistas. El neoliberalismo no niega ni destruye la soberanía estatal, la refuncionaliza y la pone al servicio de garantizar lo que ellos llaman el libre funcionamiento de los mercados, que desde luego no es todo menos libre, pero bueno, en fin, el libre funcionamiento de los mercados, incluso contra la voluntad mayoritaria de las poblaciones. ¿En qué sentido yo creo que sí se puede hablar de ilusión neosoberanista en el autoritarismo populista? ¿Y en qué medida afecta este calificativo también a la crítica del neoliberalismo como destrucción de la soberanía política democrática? Pues la promesa de restablecer la soberanía nacional luchando contra una élite corrupta cooptada por el capital foráneo y sus instituciones transnacionales, es decir, de afirmar en el contexto global una economía nacional capitalista, es una ilusión, porque el mercado global y las economías nacionales se constituyen mutuamente desde el origen del capitalismo. La división internacional del trabajo, los procesos de colonización, todos esos elementos han sido constitutivos. Las asimetrías y las desigualdades de clase, pero internacionales, en la división internacional del trabajo, forman parte de ese sistema ad ovo. Es decir, no es algo de una etapa, es algo que forma parte. El poder político, aunque pudiese responder escrupulosamente a la voluntad, es decir, que tuviéramos un poder político dispuesto, entre comillas, a hacerle caso al pueblo soberano, no gobierna soberanamente esa relación entre mercado global y economías. Ningún gobierno estatal tiene capacidad para gobernar la relación entre mercado global y economías nacionales. El poder soberano de un Estado, y eso lo vemos claramente, intenten comparar la soberanía nacional de Estados Unidos con la de Kosovo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el poder soberano de un Estado depende de las capacidades económicas, las estructuras industriales, los medios tecnológicos disponibles, es decir, de aquello que lo hace financiable, algo que bajo las condiciones capitalistas totalmente desarrolladas es inseparable del mercado global. La soberanía popular nunca está fuera, al margen y por encima de la relación social del capital. Y la idea de una economía nacional protegida de las dinámicas, las contradicciones y crisis de la economía mundial es una ilusión. Un poder político capaz de garantizar a la población asalariada nacional, al capital financiero nacional, a la economía productiva nacional, todas las ventajas del mercado mundial y ninguna de sus amenazas. Esto se cae por su peso. La conciliación en el Estado Nacional de la soberanía del capital y la del pueblo es solo una apariencia si quieren necesaria, pero una apariencia. La nación soberana actúa como un fantasma que oculta la contradicción, las contradicciones, y sirve al sacrificio de sus miembros a la reproducción del capital. Allí donde se apela a una patria, se está apelando al sacrificio. La patria tiene un carácter eminentemente sacrificial. Los que nos han salido los dientes viendo en los cuarteles de Guardia Civil todo por la patria, entendemos que es lo que significa, es decir, efectivamente, es aquello que es el Dios mortal, ¿no? En un sentido literal, ¿no? Es decir,
te pide todo, te pide la vida, te pide todo. Y normalmente las crisis sistémicas son momentos en los que la contradicción entre la reproducción del capital y de la comunidad de individuos vivos se hace más virulenta. En realidad, el autoritarismo populista no es más que un programa terrorífico de respuesta a la crisis contra los que la sufren. Bueno, pues aquí lo dejo y espero pues que lo que he trasladado sobre esta cuestión pues sea del interés de todos y ahora podemos dialogar un poco sobre las cuestiones que han ido emergiendo.